meditar en la palabra, vamos a estudiar de Elías. Hemos estudiado, he hablado de Dios llevándolo de aquí hasta allí y moviendo, él aprendiendo muchas cosas de Dios, cómo ministrar, cómo tener poder espiritual. Elías, creyendo en la palabra, había recibido revelación de Dios, de la palabra revelando que cuando hay desobediencia, cuando hay idolatría en Israel, el Señor va a juzgar a Israel y van a tener como sequía, que no van a tener comida. El Señor va a juzgarlos por abandonar a Él. Entonces Él, creyendo la palabra, recibiendo de Dios, llegó y realmente en una manera poderosa, trayendo el poder de Dios, el juicio de Dios en contra de Acab y los falsos profetas. Y vamos a orar y después vamos a meditar y ver el Señor madurando a Elías, trabajando en su vida, preparándose en el momento con 850 profetas contra un profeta, pero profeta de Dios. Y realmente es que ellos no pueden hacer nada y Él con poder. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el verdadero, el único Dios. Y necesitamos aprender de creer en la oración, como Elías es un hombre que habla, como hemos leído, Josué leyendo de la historia en Santiago. Elías, un hombre como nosotros, pero con poder en la oración. Y hermanos, nosotros, sí, necesitamos ir más profundo con el Señor. ¿Y cuál es el propósito? ¿Para predicar buenos mensajes? No, es para tener poder en la oración, poder en el ministerio. Oremos. Gracias, Señor, hemos experimentado de tu presencia. El deseo de nuestro corazón es tener más de ti, más de tu poder, ver más de tu gloria. Que toda la honra y la gloria sea para ti, Señor, no para nosotros. Ayúdanos a no buscar nada de la honra y la gloria. Ayúdanos a humillarnos delante de ti. Nosotros realmente no somos nada sin ti, no podemos hacer nada. Ayúdanos a entender la realidad, que el poder viene de ti. Es como hemos estudiado, hay poder en el Salmo 62. Es un Dios de poder. Y pedimos que nosotros podamos experimentar más de tu poder. Gracias por los testimonios, lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Gracias por el servicio de bautismo que tuvimos en el río Jordán. Pero es Colorado, dice Colorado, pero para mí es el río Jordán. Y gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nosotros y pedimos más, mucho más de ti. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hemos estudiado, no voy a hacer muchos comentarios, nada más quiero ver que Dios, es que no tenemos nada acerca de Elías hasta que llegamos a capítulo 17. Y ya está aquí, es un profeta, es un varón de Dios y el Señor utilizando a él en una manera grande. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, este es profeta hablando al rey. Hermanos, necesitamos entender, muchos tienen la idea que nosotros podamos orar por los políticos en los Estados Unidos y cambiar a los Estados Unidos. Pero yo quiero decir es que necesitamos orar, hermanos, que ellos puedan hacer lo que es correcto delante de Dios. Y casi nadie está haciendo lo que es correcto antes de Dios. Y
necesitamos orar, pero nuestra esperanza no es en los políticos, sino en la iglesia, en nosotros. Dice la palabra de Dios, es mi pueblo. No está hablando de los políticos ni hasta los reyes, excepto que en el caso de los reyes es como Dios, es que Dios tratando de controlar y hablar y ministrar por medio de los reyes, pero ellos en desobediencia. Y tristemente en Israel es que he estudiado y estoy preparando algunos mensajes acerca de Salomón. Y la razón que estoy meditando, porque hay un pasaje que dice que hay uno mejor que Salomón con ustedes. Es Jesucristo ministrando y mostrando el poder de Dios. Entonces yo quiero predicar, si es la voluntad de Dios, acerca de la grandeza de Salomón, y tristemente él se cayó. Pero en la vida de Cristo Jesús, Él mucho más grande en todo sentido, excepto que pecado. Tristemente, Salomón se cayó en pecado. Y ustedes saben su problema, las mujeres. Las mujeres políticas, ¿verdad? Necesitamos entender que no es la manera de cambiar las cosas, es cambiar por medio de la oración, cambiar nuestra iglesia, tener poder espiritual. Gracias a Dios, este varón dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Este es varón de Dios. Él había estado en el lugar secreto. Él había recibido de Dios y él tenía un mensaje. Dios es vivo. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Estoy aquí más que acá, más que el rey de Israel. Estoy aquí en la presencia de Dios. Este es el trabajo de nosotros como pastores. Este es el trabajo de los profetas entre nosotros. Tenemos que llevar a la gente la presencia de Dios. Esta es palabra dado a Elías, varón de Dios. Vive Jehová, Dios de Israel. Y él es rey de Israel, pero Acab es rey, pero él dice que hay alguien más grande que usted. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mire, estoy viviendo en la presencia de Dios. Y cuando yo digo que va a llover, va a llover. Cuando yo digo que no va a llover, no va a llover. Yo tengo la llave. El Señor nos ha dado a nosotros las llaves. Y necesitamos aprender cómo utilizar las llaves para abrir y para cerrar. Elías tenía poder. Está hablando porque había estado en la presencia de Dios. Está dando un mensaje de Dios. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Ustedes saben porque él había declarado una cosa. Si no hay lluvia, no van a tener comida, alimentos. Es un juicio de Dios contra Acab.
Y porque Él había declarado, el Señor quería protegerlo. Y habló y dio, y hemos estudiado. Tiene que ir, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y conectado con esta palabra oriente significa para adorar, para estar en la presencia. Vuélvete al oriente donde había aprendido, había recibido la palabra de Dios. Escóndete en el arroyo de Querit. Es que hay veces que como pastores, como ministros, necesitamos escondernos y entrar en el lugar secreto para estar con el Señor y recibir más de la palabra, recibir más de Dios en nuestras vidas. Muchos, siempre estamos yendo, siempre estamos con, y nosotros tenemos convivios, y no estoy en contra de convivios si es la palabra de Dios, pero yo quiero decir, muchos de nosotros necesitamos más tiempo en el lugar secreto con el Señor, recibiendo palabra de Él. No ocupamos mensajes de otras personas, necesitamos mensajes directos del cielo. Necesitamos estar en la presencia de Dios para predicar lo que Él está diciendo a nosotros. Y gracias a Dios tenía que esconderse. Y llegó la provisión: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Tenía que ir, esconderse, y el Señor iba a proveer en una manera increíble. Dice Dios: yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Yo pienso que yo puedo escuchar a los pastores, si ellos tenían que ir y a un lugar aparte y no hay hotel, no hay un lugar, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a darnos comida, etcétera, etcétera? Pero el Señor revelando a este profeta la provisión. Dios iba a proveer. Muchos dicen: no tengo tiempo para estar en la presencia de Dios. Yo quiero decir, es que no tenemos tiempo para estar en otros lugares si no estamos en la presencia de Dios, recibiendo de Él. Ustedes saben que beber tiene significado. Puede hablar de la palabra de Dios, el poder de la palabra, pero también el Espíritu Santo dice que recibir a Cristo y vamos a tener una fuente fluyendo dentro de nosotros. Y luego en capítulo 7 y adelante dice que tenemos ríos de agua saliendo de nosotros. El Señor proveyendo el agua y la comida. Y Él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Mucho tiempo aparte, mucho tiempo recibiendo, mucho tiempo el Señor preparándose, porque tenía una batalla con 850 profetas, falsos profetas. Hermanos, necesitamos estar con el Señor para tener poder, para saber lo que está pasando, para recibir lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Es interesante. Es que Él dando la palabra, diciendo que no va a llover, y Él sufriendo las consecuencias, ¿verdad? Nosotros como buenos pastores necesitamos entender que hay veces que tenemos que sufrir. Pero el Señor está diciendo que Él no está limitado a la manera. Él tiene muchas maneras de proveer por nosotros.
se secó el arroyo. Había recibido del arroyo, pero dice se secó porque tenía que mover. Vino luego a él palabra de Jehová. No sé si ustedes pueden ver que es nuestro trabajo como pastores. Es estar en la presencia de Dios y recibir su preciosa palabra. Qué bendición a tener tiempo en el lugar secreto para estudiar, para meditar y para recibir palabra de Dios. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Es que necesitamos aprender a estar allí, en el lugar correcto, en el lugar que el Señor quiere hacer algo en nuestra vida. Necesitamos aprender a seguir. Es que los que son guiados del Espíritu Santo son hijos de Dios. Este es en el Antiguo Testamento Elías mostrándonos cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Está moviendo de un lugar a otro lugar, obedeciendo al Señor y está recibiendo más enseñanza de Dios. Mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. He predicado que es increíble. Los cuervos y ahora una viuda que no tiene esposo, que casi no tiene comida, casi no tiene nada, pero dice que ella, allí a una mujer viuda que te sustente. Y muchos de nosotros, es que yo puedo, una reunión de los diáconos y los pastores, yo puedo escucharlos. Es que, no hay manera, pero ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos obedecer a Dios. Un error que Elías hizo es no sabía. Él pensaba que él era solo. Y necesitamos entender que el Señor está obrando en otros pastores. Otros profetas. Está ministrando. El Señor siempre está hablando. Él puede hablar con sus profetas y hacer algo. Y esto es muy importante porque ustedes saben, es que hay profetas que no hablan la palabra en una manera correcta y necesitamos tener entendimiento, pero gracias a Dios hay profetas fieles que están proclamando y predicando la palabra de Dios. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí. Yo pienso que esta es buena palabra, he aquí, para ver si hay algo similar, si no está exactamente he aquí, porque está diciendo que mucho ojo para entender que el Espíritu Santo está haciendo. Allí, he aquí, una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Dice, el Señor había mandado a una viuda.
Y ella dice que sí, dice, es que vive Jehová tu Dios. Está mirando al Señor, pero está diciendo la realidad, es que no tengo dinero, nada más tengo un poquito de harina y voy a preparar un poquito de pan y luego vamos a morir. El Señor movió a este gran profeta Elías de Kerit hasta Sarepta para hacer algo en esta viuda. Muchos dicen que, es nada más una viuda. Y las viudas tienen necesidades, no tienen recursos, etc. Yo quiero decir que he recibido bendición tras bendición tras bendición por medio de viudas, honrándome, bendiciéndome, proveyendo lo que yo necesito para la honra y la gloria de Dios. Necesitamos aprender que el Señor tiene muchas maneras de proveer por nosotros. Si estamos viviendo, dependiendo en Él, mandó a los cuervos, mandó a una viuda. Y muchas veces nosotros no sabemos, es que estamos usando nuestro propio entendimiento en lugar de recibir lo que el Señor está diciendo. Esta es palabra de Dios a Él. Y Él llamando para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Wow. Muchos van a decir, ¿qué tipo de profeta? Lo que él quiere es nada más dinero. Él quiere recibir de ti. No. Los profetas saben que si personas van a recibir la bendición de Dios, ellos tienen que participar en el milagro. Y tienen que hacer su parte. Tienen que participar en el milagro. Y ella tenía que preparar y dar primero al Señor. Esa es la razón que yo digo, si no estás dando, nunca va a tener los recursos que ustedes ocupan. Este no es mi palabra, es palabra de Dios, es la enseñanza de la palabra. Siempre va a sufrir. Necesitamos aprender a dar primero. Buscar primeramente al reino de Dios y todas estas cosas. Y nosotros no queremos obedecer, pero queremos la provisión. Primero. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello. Una pequeña torta cocida. No está pidiendo mucho, está pidiendo que nosotros demos, que nosotros bendecir a otras personas. Y dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Es la promesa para esta viuda a bendecir y servir al Señor, y el Señor va a proveer y va a continuar. Y es increíble, es bendecir al profeta, al ministerio, participar y dar, y el Señor va a proveer hasta que llegue lo que usted está orando, pidiendo. Dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días.
y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermanos, necesitamos predicar acerca del dar. Si yo no predico y doy testimonio acerca de la bendición de Dios en mi vida, y no predico hablando de estas cosas, ¿cómo ustedes van a saber? Ustedes tienen que saber la palabra de Dios. El Señor quiere hacer algo en la vida de esta viuda. Y gracias a Dios por su obediencia quedó Elías en su casa. Después de esas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Está con duda. Varón de Dios, ¿qué está pasando? Aquí estoy proveyendo y aquí estoy y mira lo que está pasando con mi hijo. Está muriendo ya, muerto. Y es increíble, muchos, cuando hay cosas que pasan en la vida, pensamos que es por nuestras iniquidades. Para traer a memoria mis iniquidades. Pero hay veces que es nada más el Señor tiene otro propósito. Por ejemplo, cuando Josué leyó Santiago, el pasaje dice: y si alguien ha pecado, sus pecados serán perdonados. No dice que toda la enfermedad es resultado del pecado, pero nosotros muchas veces, como los amigos de Job, vinieron de diferentes ideas acerca de Dios, pero todos dijeron que tú eres culpable, es tu pecado. La razón que estás sufriendo es tu pecado. No, hay veces que estoy seguro que he sufrido. He tenido enfermedades por el Señor quería orientarme acerca de mi vida, cómo vivir, para no pecar contra Él. Pero muchas veces es algo que tengo que aprender y no es resultado de mi pecado. Es el Señor quiere llevarme más allá, más para yo puedo llegar allí, en el lugar donde el Señor me quiere. Estoy seguro ustedes también. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Es interesante cuando hablamos del aposento alto. Es el lugar de la oración. Es el lugar donde Elías había orado, había encontrado a Dios, había escuchado de Dios y se fue a este lugar. Y clamando a Jehová, ¿qué hizo él? La oración. Cuando él hizo la profecía que no va a llover, pienso que no sabía las consecuencias que el Señor iba a enseñarle. La provisión de Dios a él por medio de cuervos. La provisión de Dios por él a través de una viuda. Pero también la viuda va a recibir una grande bendición porque es la sanación de su hijo. Clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, y él con preguntas: aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado,
has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió. ¿Y qué pasó? Es que está clamando y está diciendo que, ¿qué hago? Él quiere saber, está diciendo que es tu propósito que este niño que queda muerto. Y gloria a Dios, el Señor reveló a él qué hacer. Mira, orando, y dice, y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Qué está haciendo Dios? Entrenando a Elías para confrontar a Acab. Revivió. El propósito de Dios es avivamiento para el pueblo de Dios. Quería mostrar su realidad a los israelitas. Y significaba la muerte de los falsos profetas. Los falsos profetas de la reina, la esposa de Acab, Jezabel. Es increíble esta mujer, con un espíritu de control, de maldad, realmente instrumento de Satanás. Es increíble lo que ella hizo. Y el Señor iba a juzgar a Acab y también a ella. Hermanos, no sé si ustedes pueden ver que este profeta tenía poder en la oración. Hemos estudiado recientemente Samuel. Es otro niño que llegó a la casa, no sabemos exactamente la edad, pero llegó al templo cuando era niño, que significa que no tenía 13 años, menos de 13, no sabemos. Es que hemos estudiado, hemos encontrado en la historia que hay veces que las nodrizas cuidando a un niño, niña, hasta 10 años. Y entonces hay muchos que hablan y son del Antiguo Testamento que dice que Samuel tenía probablemente 10 años. Nosotros pensamos 2 o 3. Pero ¿qué sacerdote puede atender y cuidar a un niño de 2, 3 años? Hace más sentido que fue un niño de 10 o 11, 12. Pero es increíble el Señor enseñando a él. ¿Y qué? Varón de oración. Hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos. Nuestra iglesia. Necesitamos tener poder en la oración. Necesitamos saber cómo recibir de Dios y tomar decisiones no de acuerdo con lo que otras personas dicen, pero recibir nuestras órdenes de Dios y obedecerlo. Y gracias a Dios esta palabra. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, y muchos de nosotros pidiendo por nuestros hijos, nietos, gloria a Dios, esta viuda llegó al profeta de Dios y recibió la sanación de su hijo. ¿Qué debemos hacer? Llevar a nuestros niños, varón de Dios o a Dios, y pidiendo por la sanación y la salvación.
Hermanos, necesitamos cambiar nuestra manera de vivir. No estamos aquí para tener cosas del mundo. El Señor está preparándonos para ir al cielo. Está preparándonos para ministrar que otras personas pueden ir al cielo. Muchos de ustedes piensan que lo que usted ocupa es nuevos muebles, carros, todo esto. Y yo puedo decir, es que el Señor dándome estas cosas, y claro que sí, gracias por bendecirme, pero Señor, lo que yo ocupo más que muebles, más que carro, más que casa, lo que yo ocupo es tu presencia, tu poder en mi vida. Pero es la preparación de un profeta para ministrar con poder. Y él dio el mensaje de Dios. Necesitamos orar y recibir un mensaje de Dios y predicar. Es algo tremendo, hermanos, orar y recibir palabra de Dios y saber que esta es palabra. Pienso que ustedes están recibiendo esta palabra como palabra de Dios. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Esto es lo que yo quiero. Yo quiero ser varón de Dios. Yo quiero tener la palabra de Jehová, que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Cuántos de ustedes saben que Satanás tentando a Jesucristo citó la palabra? La palabra de Dios en su boca, pero no era verdad. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Falsos profetas tienen la palabra, citan la palabra, dicen cosas que dices palabra de Jehová, pero no es en verdad. Entrenamiento de un pastor, un profeta, es que necesitamos hablar la palabra de Dios en verdad. Y el Señor envió a él, a Acab. Wow. Es que siempre el tiempo volando, ¿verdad? Ustedes no dijeron amén. Pienso que necesitamos esperar, pero no voy a hablar de lo que pasó con Abdías, aunque es muy interesante. Pero dice versículo 17, cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Es increíble, estos falsos dioses. Y dice que no soy yo no soy el problema, tú eres el problema, su idolatría. Y hermanos, amar a las cosas del mundo más que Dios. Es el mundial, dicen que es el mundial. Y sí, es del mundo. Claro que sí, es del mundo. Pero es interesante, muchos cristianos más ganas, más animados acerca del mundial que de la palabra de Dios y la presencia de Dios y Dios en el mundo. ¿Qué vamos a hacer si tenemos un corazón dividido? Nosotros, casi como el pueblo,
queremos servir al Dios, pero también queremos servir al mundo. Y no estoy tratando de poner algo en contra de ustedes, pero estoy diciendo, ¿qué está pasando con nosotros? Más interesado en un juego, partido, que en la Dios y el ministerio y estar en la presencia de Dios. Siempre batallamos. He dicho siempre, cuidado con porque es que hay cosas que no son malos, pero está quitando tiempo de su vida. Y necesitamos estar en la presencia de Dios, como hemos cantado, y ministrar. No tengo tiempo, pero rápidamente nada más quiero enfatizar, leer nuevamente la lectura en Santiago, porque es muy importante. En Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es increíble esto. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, casi cada versículo habla de la oración. Oración, orar, orar, orar. Este es Elías, y él tenía poder. Y si queremos tener poder, necesitamos entrar en el aposento, entrar en el lugar secreto y aprender a orar. Y no estoy diciendo nada más solo. Necesitamos aprender a orar con hermanos y hermanas en la fe, porque hay poder en la oración de una iglesia. Gloria a Dios. Mañana vamos a estar en la radio. Quiero decir, hermano Timoteo y hermano Misael, que voy a llevar a algunas mujeres que están participando en el grupo de crecimiento y las vigilias, y van a dar testimonio, y queremos enfocar otra vez en la oración mañana. Pienso que es la voluntad de Dios. Amén. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu presencia, gracias por tu poder, gracias por Elías, y gracias por el avivamiento que llegó a través del ministerio de él y de otra persona, Eliseo, que tenía ganas de tener el poder del espíritu de Elías, quería tener el espíritu de Elías. Y gracias a Dios pagó el precio y recibió doble porción del espíritu de Elías. Ayúdanos a
aprender de toda esta historia y comenzar a orar con poder y ser instrumentos en tus manos para cambiar la historia aquí en Hopeville, en el Valle Imperial, en el Valle de Mexicali, aquí en California, y qué milagro haber avivamiento aquí en California. Pedimos, Señor, por poder en la oración para ver cambios, y este significa avivamiento en las iglesias. Ayúdanos, Señor, a entrar en tu presencia y tener poder y ministrar y entender que no es algo acerca de nosotros, sino es que vive Jehová entre nosotros, y pedimos por avivamiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.